Buenas noches. El grupo 22 está conformado por Dana Marcela Salgado Peña, Julián Yesid Carreño y quien les habla Mariela Saavedra. Nuestro tema es indicadores económicos. La balanza comercial. La balanza comercial es el registro de las exportaciones e importaciones de un país durante un periodo determinado. El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre el valor de los bienes que un país vende al extranjero y los que importa. Cuando la diferencia es positiva, se habla de que hay un superávit o excedente en la balanza comercial. En caso contrario, existe un déficit. En términos generales, todo un país busca que su balanza comercial arroje superávits por largos periodos, ya que esto es visto como símbolo de prosperidad y desarrollo. Así las cosas, la balanza comercial sigue siendo a día de hoy un instrumento fundamental de la política económica y comercial de los países. Dependiendo de las circunstancias de cada país, los desbalances en la balanza comercial pueden resultar positivos o negativos. Tasa de inflación. ¿Qué es? La tasa de inflación es la situación más fácil de definir y de entender, porque consiste en un aumento generalizado de todos los precios de los productos y servicios que se incluye en la cesta que compone el IPC, el índice de precios al consumo. La deflación es el fenómeno contrario de la inflación o tasa de inflación negativa, que consiste en la caída generalizada del nivel de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar. La hiperinflación se produce cuando se registra una tasa de inflación muy elevada, lo que provoca la pérdida del adquisitivo de una moneda. La fórmula para calcular la inflación con el IPC quedaría así. Tasa de inflación es igual al IPC actual menos IPC histórico sobre IPC actual por 100. De esta manera se calcula la tasa de inflación en el país. Tasa de desempleo. ¿Qué es? Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral, es decir, tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que buscan trabajo y el número de personas que hacen población económicamente activa o la fuerza laboral. Como por ejemplo, en agosto de 2020 la tasa de desempleo en el total de 15 ciudades fue de un 24%. ¿Y cómo se calcula la tasa de desempleo? Se calcula de la siguiente manera. Tasa de desempleo es igual al número de desempleados sobre población económicamente activa por 100. Hiperinflación es considerada cuando se presenta una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente suele considerarse la hiperinflación cuando la inflación aumenta más del 1000%, lo que hace que los precios se salgan de control perdiendo su valor real. Este incremento genera una disminución en las riquezas de un país, es decir, una pérdida de poder adquisitivo, ya que por el elevado costo de los productos y servicios hace que se compre menos productos o se gaste mucho dinero en su adquisición. Este evento es provocado por dos fenómenos: la creación desenfrenada de dinero, lo que hace que se pierda el valor de la economía, o puede presentarse en épocas de guerra entre países por el gasto elevado que provoca el conflicto, en crisis políticas y en graves momentos de depresión económica. Déficit presupuestario versus deuda pública. Hace referencia al déficit fiscal previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del periodo siguiente, normalmente a un año, lo que quiere decir cuando una administración no es capaz de recaudar el dinero suficiente para cubrir sus gastos. A esto se le conoce como déficit público. Por esta razón, es muy importante que se realice un presupuesto que generalmente se realiza a un año para organizar los gastos o la inversión del dinero. En cuanto a la deuda pública, hace referencia a la deuda adquirida por todas las administraciones de un país, cuando el Estado incurre en un déficit público porque la administración gastó más dinero del que había ingresado. Necesita encontrar una fuente de financiación ajena y para ello realiza emisiones de activos financieros donde otro Estado financia este déficit por medio de títulos.
Cuando este fenómeno se presenta, es necesario incrementar los ingresos para financiar los gastos, reducir los gastos o una combinación de las dos. Balanza de pago. Es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica de un país de una manera general, donde permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo.